Mi saludo cordial. En este su programa Con Dios al Amanecer, recordemos, estamos invitados por el Señor a escuchar su palabra y en la medida en que podamos aplicarla a nuestra vida. Hoy es un día muy especial, es fiesta, es domingo 15 del tiempo ordinario, es el día del Señor. Recordemos, es un día para romper la rutina, para darle tiempo al Señor y escuchar su palabra de una manera más especial, más profunda. Preparémonos pues para escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En esto se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle: «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?». Él contestó: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Este le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo: «Has respondido bien, haz eso y vivirás». Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús entonces, tomando la palabra, dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon, dejándolo apenas con vida». Bajaba por aquel camino un sacerdote que, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verle se llenó de compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, tomando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta». «¿Quién de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones?». Él le contestó: «El que tuvo misericordia de él». Y Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy se nos narra a Jesús con esa bella parábola del buen samaritano. Un letrado se le acerca al Señor y le pregunta qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y nuestro Señor no duda ni un segundo, cumpla el primer mandamiento de la ley, le recomienda. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero el letrado entonces va a insistir y trata de justificarse. Entonces brota de los labios y del corazón de Jesús la parábola tan humana y tan llena de misericordia. Hay un dato bien interesante que conviene notar en la historia de hoy. El letrado le pregunta a Jesús quién es su prójimo. Y nuestro Señor, al concluir su narración, le pregunta al letrado: ¿cuál de estos 3 se portó como prójimo? Podríamos decir que Jesús le da vuelta la tortilla y le cambia la pregunta. No basta con saber quién es nuestro prójimo, sino que tenemos que comportarnos como auténticos prójimos. O sea, no es saber quién es el prójimo, sino cómo nos comportamos con ese prójimo. Prójimo no es pues un concepto, ni es solo el que está a nuestro lado. Para Jesús y para el cristiano adquiere una connotación moral, profundamente antropológica y por tanto de un fuerte carácter espiritual. Prójimo son todos los seres humanos sin distinción alguna. Eso sería bueno aclararlo. La Madre Teresa de Calcuta decía algo muy bonito: nunca dejemos que alguien se acerque a nosotros y no se vaya mejor y más feliz. Y eso aplica con la celebración eucarística. Se supone que cuando usted entra a la Eucaristía, entra por la puerta del templo, celebra la Eucaristía y se debe dejar tocar por el Señor. Luego, si se deja tocar por el Señor, no puede salir igual. Entonces se dice que cuando uno entra a la Eucaristía no puede salir igual, debe haber un cambio, una transformación.
O sea, en la medida en que salimos de la Eucaristía, algo nos debe haber tocado. Y al tocarnos, nos debe transformar. Entonces, Teresa de Calcuta tenía razón. Nunca dejemos que alguien se acerque a nosotros y no se vaya mejor y más feliz. Nos podría decir también Jesús. Si nos encontramos con Él, algo debe pasar. Entonces, lo importante no es lo que damos, sino el amor que ponemos al dar. Hallemos pues un tiempo para practicar la caridad. Es la llave del paraíso. Y con relación a todo esto, dice que por acá me encontré una reflexión bien interesante. Para ser buen samaritano debemos tener en cuenta el criterio de Jesús, que no se basa en quién eres o quién fuiste, sino en qué hay en tu corazón. Decía alguien, el amor verdadero perdona. No, el amor verdadero no traiciona. Tiene mucha razón ese pensamiento. Si hiciéramos un sondeo o una encuesta acerca de la opinión sobre los mandamientos, pensemos, ¿la gente gusta de ellos? Muchos dirían que no, porque son exigentes y aparentemente difíciles de cumplir, de vivirlos. Y creo que es un pensamiento general. Cumplir los mandamientos es muy complicado, depende de cómo se mire. Si los fundamentáramos en el amor que describe 1 Corintios 13:4. El amor está descrito en 1 Corintios 13:4, está en la Biblia. Y no es cualquier amor. Los invito a que retomen este texto. 1 Corintios 13:4. Allá nos dicen, el amor es. Podríamos agregar en Juan, 1 Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Pero aquí está muy definido, entonces ahí les dejo la inquietud del texto. 1 Corintios 13:4. Ahí nos dicen qué es el amor. Seguramente podríamos cumplir en todos los mandamientos teniendo como referencia este texto. Los viviríamos sin problemas. El Papa Francisco nos dice, sería ilusorio pretender amar al prójimo sin amar a Dios. Y sería también ilusorio pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Lo decía el Papa y con mucha razón. Para llegar al amor de Dios es necesario pasar por el amor al prójimo. Así lo da a entender San Juan, 1 Juan capítulo 4, versículo 20, porque Dios es amor. Ahora, ser samaritano entonces implica desacomodarnos de nuestro orgullo para servir a otros con amor. Se nos pide también, ser samaritano es ser desprendido para ser capaces de compartir con los más necesitados, espiritual o materialmente. En la parroquia del Divino Niño se está haciendo un ejercicio parecido al de la Sagrada Familia. Hay una bolsita y hay unos papelitos donde cada uno saca su papelito y le sale arroz, azúcar, café, chocolate, aceite, y la gente está trayendo su contribución. Nos toca a nosotros armar los mercados, pero da buen resultado. Entonces, qué bueno que tomemos conciencia de eso también, de ser solidarios. Y ese es un ejercicio muy interesante que ya tenemos 2 parroquias. La catedral seguramente tiene otro estilo, pero también se reparten mercados. Entonces, agradecer a las personas que traen sus contribuciones para hacer posible esa solidaridad con personas que no tienen cómo conseguir recursos. Entonces, eso es ser desprendido, tener en cuenta a los más necesitados. Los mandamientos dados por Dios, interpretados por Jesucristo y custodiados por la Iglesia, no están planteados como prohibiciones. Son las 10 maneras de amar más tangibles, claras y palpables que un ser humano puede tener a su alcance. Oye, qué bonita definición de los mandamientos. No están planteados como prohibiciones, no son prohibiciones, son estilos de amar. Son las 10 maneras de amar más tangibles, claras y palpables que un ser humano puede tener a su alcance. Amemos las enseñanzas de Dios y hagamos de los mandamientos un instrumento de vida, no simples normas para tener en la memoria, sino para vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. Que el Señor los bendiga en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.